live together or we have to die together. Upside down, and I mean kicked on. The aggressive impulses of an evil empire. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Let's negotiate this thing out because you're not going to bury us. Los años de la Guerra Fría. Hola y bienvenidos. Soy David Frost desde Berlín. Durante las próximas 2 horas trazaremos el curso del conflicto más prolongado de este país, la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. Una gran parte de Europa quedaba destrozada, en ruinas. Los gobiernos se habían desplomado. La economía estaba en ruinas. Las infraestructuras se habían desmoronado. Europa necesitaba ser reorganizada. Ese era un trabajo para potencias aliadas. Febrero de 1945. Con la victoria a la vista, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, de salud delicada, y el dictador ruso Joseph Stalin se reunieron en el pueblo de Yalta, en la costa del Mar Negro, como invitados de Stalin. La agenda: la estabilidad de Europa después de 5 años de matanzas. Era muy grande la esperanza de alcanzar una nueva era de paz entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Sería esto posible? ¿O aparecería en el horizonte un nuevo conflicto? Escuchemos al notable historiador Michael Veslos hablar sobre las perspectivas de estos acontecimientos. Cuando Stalin y Roosevelt se reunieron en Yalta en la primavera de 1945, tenían 2 criterios opuestos. Stalin estaba decidido a crear una zona de amortiguación en Europa y Roosevelt quería una Europa unida y libre, con gobiernos elegidos democráticamente. Las tensiones empezaron a aumentar durante el año 1945. 3 meses después de la reunión de Yalta, las fuerzas soviéticas tomaron Berlín y la Alemania nazi fue derrotada. Pero incluso durante la firma del Tratado de Paz se oían los ecos lejanos de una nueva batalla. Una batalla entre el comunismo y la democracia. A lo largo de este programa vamos a reflexionar sobre los momentos más significativos de la Guerra Fría a través de los ojos de algunos de los líderes que lucharon en ella. Nos encontramos con el presidente George Bush en Moscú. ¿Se acuerda de aquellos días de la Guerra Fría, cuando unos hombres de aspecto muy serio, puestos en fila, revisaban las tropas que pasaban por aquí? ¿Se acuerda? Sí, lo recuerdo. Occidente no sabía qué esperar en realidad de sus aliados rusos. Se hicieron nuestros amigos cuando Alemania rompió el pacto y les invadió. Estábamos de su parte. No les conocíamos muy bien y no nos gustaba el sistema totalitario, pero el enemigo de un enemigo se convierte en un amigo y así les consideramos. Y como me dijo la ex primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, desde el principio existía una fuerte suspicacia hacia el sistema soviético. ¿Cómo puede ser que un grupo de personas que se eligen a sí mismos, como los marxistas y los leninistas, le digan a la gente: no podéis tener libertad? Pero había unos dirigentes muy persuasivos, como Fidel Castro, que creían en el comunismo o el socialismo y ofrecían al pueblo la mejor esperanza de igualdad. There are 2, 3, 4, 5 types of communism or socialism. Good socialism and bad socialism. Ours is the bad socialism. It has been so decreed by the majority. Empieza la Guerra Fría. Todo empezó a poco más de 40 kilómetros al sur de este lugar, en un pequeño suburbio llamado Potsdam. Fue allí donde los aliados de la Segunda Guerra Mundial se reunieron y decidieron cuál sería el destino de Europa, dividiéndola en zonas bajo control del este y el oeste, como se había propuesto en un principio en Yalta. Ya era julio de 1945, pero Roosevelt había fallecido y Truman le reemplazaba. Durante la cumbre, Churchill no salió reelegido en su país y tuvo que regresar a Gran Bretaña. Así que de los 3 líderes que se habían reunido en Yalta, solo quedaba Stalin. Según Stalin, si no había gobiernos amigos alrededor de sus fronteras europeas, estaría tan inseguro como lo había estado antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Aquello había sido una pesadilla que él jamás quería volver a tener. Todo esto chocaba de frente con el deseo de los Estados Unidos.
Pero no iba a ser nada fácil conducir a Europa a la democracia. Un hecho que fue al principio reconocido por Winston Churchill en el profético discurso que dio en la Facultad de Fulton en Missouri, Estados Unidos, el 5 de marzo de 1946. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist International Organization intends to do in the immediate future. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. El discurso de Churchill fue una auténtica voz de alarma para los americanos, porque muchos de ellos, aún a estas alturas de marzo del 46, consideraban a los soviéticos como aliados. Así que el primer ministro británico, el gran líder de la guerra, Winston Churchill, tenía que ser quien pronunciara el discurso, diciendo que un telón de acero estaba cayendo sobre Europa y que nosotros, los occidentales, tendríamos que luchar contra la Unión Soviética con uñas y dientes durante toda nuestra vida y aún más allá. Por supuesto que cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial y Europa Oriental fue dividida y entregada a Rusia, pudimos ver con claridad y todos nos dimos cuenta de que Rusia no era nuestro amigo, sino nuestro enemigo. La doctrina Lenin dice: hincad las bayonetas. Si dais semblando, seguid pinchando. Si dais con hierro, retroceded. Así son los jefes comunistas, porque como comunistas que son, tienen que predicar su doctrina. Así es como ellos piensan. No solo quieren una Rusia comunista, sino un mundo comunista. Pero mientras Europa y el resto del mundo se estaban reponiendo, ¿podrían funcionar las economías inspiradas por el marxismo? El mundo no tardaría en saberlo, pero Truman se dio cuenta de que no podía dejar que Europa se valiera por sí misma. El secretario de Estado, George Catlett Marshall, había desarrollado un plan para ayudar a las democracias de Occidente a recuperar su economía. El plan Marshall resultó ser un gran éxito. En Rusia, Stalin también desarrolló un plan quinquenal para recuperar su economía. Pero George Kennan, uno de los arquitectos de la estrategia de la Guerra Fría, hizo saber que Stalin tenía interés en extender la influencia soviética por todo el mundo. Al principio de la Guerra Fría había un totalitarismo tan excesivo, tan extremado, que nadie podría perdonarlo. Por toda Europa central y oriental empezaron a actuar comunistas revolucionarios. Truman decidió que había que hacer algo. De alguna manera, la doctrina Truman llegó en el momento crucial. Fue cuando Harry Truman anunció que el sueño de Franklin Roosevelt de cooperación de posguerra entre soviéticos, británicos y americanos ya no existía, que tendríamos que actuar, y deprisa, para prevenir un golpe contra todo tipo de gobiernos en Europa, que no tardarían los soviéticos en crear una fortaleza en toda Europa. Las tensiones entre el este y el oeste aumentaban rápidamente y eran más evidentes en Berlín, que ahora estaba dividida en 4 zonas. En marzo de 1948, las potencias occidentales agruparon sus zonas ocupadas en una sola unión económica. Stalin estaba furioso con Occidente. De la noche a la mañana, un inmenso bloqueo atenazó las zonas de Berlín ocupadas por las potencias occidentales. Pero Inglaterra y los Estados Unidos estaban decididos a no quedarse quietos. Comenzó un inmenso puente aéreo. Una vez que se puso en marcha el puente aéreo, un avión de carga despegaba cada 3 minutos. Durante casi un año entero, los aviones transportaron unos 2 millones de toneladas de suministros a la ciudad. Berlín Occidental sobrevivió y por fin, el 12 de mayo del año 1949, Stalin levantó el bloqueo. Fue una pequeña victoria, pero marcó la primera intervención directa que realizaron los Estados Unidos para detener la expansión soviética por Europa. En otro lugar, el comunismo seguía su camino. La
paranoia de la Guerra Fría y la tensión nuclear. En los años posteriores a 1948, el pequeño enclave de Berlín Occidental sirvió como parachoques en las relaciones entre Oriente y Occidente. Y cuanto más aumentaban las tensiones, más claro estaba que Berlín era solo el principio. En 1945, Yugoslavia y Bulgaria se volvieron comunistas. Polonia y Albania también estaban al caer. En 1947, Hungría, Rumanía y Checoslovaquia se pasaron al comunismo. Y en 1949 Alemania Oriental completó el bloque del Este. La tensión aumentaba. En China, en el año 1949, soldados comunistas bajo las órdenes de Mao Zedong derrotaron a las fuerzas nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek. Los soviéticos estaban encantados de que hubiera una revolución en China en 1949, pero desde luego ellos no se consideraban los responsables. Era una guerra civil. Existían conflictos desde muchos años atrás entre Chiang Kai-shek y las fuerzas de Mao. Los enfrentamientos se suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero después de la guerra las fuerzas de Mao consiguieron la victoria y un régimen comunista entró en vigor en ese mismo año. Mientras tanto, en Occidente, la doctrina Truman abrió el camino a la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, firmado en 1949 como un compromiso para proteger a los países independientes de Europa. Como respuesta a esto, los soviéticos formaron su propia alianza, el Pacto de Varsovia. En otro lugar, la revolución comunista se estaba extendiendo. El 25 de julio de 1950, Corea del Norte, con armas suministradas por la Unión Soviética, decidió atacar a Corea del Sur. Las fuerzas americanas lanzaron un contraataque. Truman pidió ayuda al general Douglas MacArthur, de 70 años de edad y héroe del Pacífico en la Guerra Mundial. Bajo la bandera de las recién inauguradas Naciones Unidas, MacArthur dirigió un aterrizaje sorpresa cerca de Incheon. Después, MacArthur tomó la capital, Pyongyang, y siguió hacia el norte amenazando la frontera china cerca del río Yalu. Los chinos lanzaron un contraataque. A MacArthur se le fue la mano cuando propuso en público que se bombardearan las bases de suministros de Corea del Norte, desafiando a la política de Estados Unidos. Truman se enfureció. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. Por fin, el 27 de julio de 1953, después de 3 años de batallas, se firmó el Acuerdo de Tregua. Ambas Coreas retrocedieron hasta la línea de alto el fuego, cerca del paralelo 38. Pero mientras que las batallas habían cesado en Corea, la tensión en Moscú aumentaba. El puño de hierro de Stalin se resquebrajaba. El plan quinquenal estaba en peligro y había mucha intranquilidad en los estados satélites del bloque del Este. Así que, para poder recuperar su autoridad y poder, Stalin utilizó una táctica despiadada que ya había usado en los años 30. Empezó una purga. Los disidentes fueron sometidos a juicio. Muchos fueron asesinados o llevados a campos de concentración en Siberia. Cuando murió Stalin en 1953, la opresión soviética se había convertido en una forma de vida cotidiana. Pero mientras que Rusia arreglaba sus problemas, la paranoia del comunismo se extendía por Estados Unidos. Lo llamaban el terror rojo. Irónicamente, mientras que los soviéticos exterminaban a los disidentes en Rusia, Joseph McCarthy, un oscuro senador de Wisconsin, intentaba su propia forma de purga en los Estados Unidos. En 1947, Truman estableció unos juramentos de lealtad para los funcionarios federales. Al año siguiente, un diplomático americano llamado Alger Hiss fue acusado de ser un espía comunista. Hace poco nos hemos enterado por unos documentos soviéticos desclasificados de que Hiss en realidad era un agente soviético. Las investigaciones alcanzaron a todas las capas de la sociedad, incluso llegaron a Hollywood. Karl Marx, and I don't know the basis of communism beyond what I've picked up from hearsay.
What I've heard, I don't like it. You refuse to answer that question. Is that correct? I have told you that I will offer my beliefs, my affiliations, and everything else. I will match the record of our industry and its contribution to the social welfare against that of any industry in the United States. Hubo un intento de infiltración para apoderarse del negocio. Fue una época muy dolorosa y violenta para Hollywood. El hecho de que se demostrara que McCarthy era una mala persona contribuyó de alguna manera a tranquilizar a los americanos. También contribuyó a extender la calma el que Dwight Eisenhower fuera el presidente en aquella época. Pero si Eisenhower fue quien ayudó a que Estados Unidos superara aquel riesgo político, una amenaza aún más grave se asomaba por el horizonte. Durante los 4 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la única potencia atómica del mundo. Después, en 1949, los soviéticos probaron sus propias armas atómicas. De repente el mundo tenía 2 superpotencias, percibidas como iguales, pero con intereses políticos muy diferentes. Lo que los americanos buscaban eran respuestas, porque no podían entender por qué de repente se encontraban en una situación tan difícil como estar asediados por la Unión Soviética, envueltos en una guerra en Corea, y ahora, para colmo, la Unión Soviética tenía armas nucleares. En 1950 los americanos aún poseían 350 cabezas atómicas frente a las 5 que tenían los soviéticos. Pero mientras más se aceleraba la carrera nuclear, más cambiaba la vida en Estados Unidos. Los niños de nuestros colegios tuvieron que aprender cómo esconderse debajo de sus pupitres en caso de una amenaza nuclear. Era la mentalidad terrible, pero justificable de la Guerra Fría, porque la carrera armamentística seguía. The United States pledges before you, and therefore before the world, its determination to help solve the fearful atomic dilemma, to devote its entire heart and mind to find the way by which the miraculous inventiveness of man shall not be dedicated to his death, but consecrated to his life. John Foster Dulles, el secretario de Estado del presidente Eisenhower, creó la doctrina de destrucción mutua asegurada, basada en los potentes misiles balísticos intercontinentales. Hablé con Ronald Reagan sobre esta política. Esta política de destrucción mutua asegurada, ¿qué tipo de política defensiva es? Es para decir que ambos están ahí y si uno empieza, ambos van a volar por los aires con las armas nucleares. Ese tipo de guerra es una guerra en la que nadie gana. Lo que había en los años 50 era una especie de acuerdo tácito entre Khrushchev y Eisenhower. Khrushchev mantenía controlado el gasto militar, pero a la vez presumía diciendo: nosotros, los soviéticos, somos la potencia más fuerte de la Tierra. Eisenhower dejará que Khrushchev haga estas demostraciones porque mientras presuma tanto, no gastará los rublos en armamento militar y Estados Unidos podrá mantenerse a la cabeza. El resultado fue que Estados Unidos conservó con facilidad su superioridad durante la época de Eisenhower. Pero si Norteamérica sentía confianza en la superioridad de su tecnología, en 1957 recibió un toque de atención conocido como Sputnik. Los rusos se habían adelantado a los norteamericanos en el espacio. A pesar de la ansiedad que causó el Sputnik en los norteamericanos, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética parecieron descongelarse un poco. En julio de 1959, el vicepresidente Richard Nixon apareció en Moscú en una exposición americana, en una casa modelo al estilo de los 50.
Ahí, en la cocina, mantuvo un improvisado debate con Nikita Khrushchev. Every aspect of the Cold War and Soviet-American rivalry is argued in blunt and forthright terms. The threat of atomic warfare, diplomacy by ultimatum, economic progress. Says Mr. King, the Soviet will overtake America and then wave bye-bye. De hecho, Nixon regresó de Rusia convencido de haber ganado el debate en la cocina con Khrushchev, solo para perder las elecciones de 1960 contra Kennedy. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. Kennedy se convierte en presidente y en 1961 consigue información procedente de los servicios secretos que demuestra que todo lo que él había dicho en 1960 estaba equivocado. Los americanos estaban mucho más avanzados que la Unión Soviética, sobre todo en lo referente a misiles y a cabezas nucleares, y no había habido ningún incremento en los gastos que lo merecieran. Kennedy, sin embargo, incrementó los gastos de defensa norteamericanos. Fue el incremento más grande de la historia en tiempo de paz en Estados Unidos, y el resultado fue que la carrera armamentística se aceleró en los 60. Lo más probable es que eso no hubiera ocurrido si Kennedy hubiera tenido un poco más de cuidado con los cargos que hizo en 1960. Con misiles o sin ellos, Kennedy no tardó mucho en encontrarse cara a cara con Khrushchev al enfrentarse ambas superpotencias en una importante confrontación. Berlín y Cuba, enfrentamientos entre Kennedy y Khrushchev. El 12 de abril de 1961, la Casa Blanca de Kennedy quedó sorprendida por un importante golpe soviético. El cosmonauta Yuri Gagarin había sido el primer hombre en orbitar en torno a la Tierra. Sin embargo, en aquel momento, Kennedy estaba más interesado por las actividades comunistas que había en su patio trasero, la Cuba de Castro. Kennedy había heredado un plan para invadir Cuba autorizado por Eisenhower a finales de los 50. Se conocería como la invasión de la Bahía de Cochinos y requería el apoyo aéreo de Estados Unidos. Kennedy tenía una posición ambivalente sobre el plan y en el último momento canceló el apoyo aéreo. Las fuerzas cubanas estaban esperando y ganaron a la fuerza invasora matando a más de 400 personas. Fue una gran vergüenza para Kennedy. Asombrado por el triunfo de Gagarin y el desastre de Bahía de Cochinos, Kennedy necesitaba un gesto dramático para desequilibrar a los soviéticos antes de la cumbre de Viena en junio. Lo encontró en un plan que se había rechazado antes: mandar a un hombre a la Luna antes de 1970. Pero las actividades en Berlín y Cuba dirigidas por Khrushchev continuaban exigiendo la atención de Kennedy. Reflexionando sobre esa época, los presidentes Bush y Nixon recordaban a Khrushchev. Había venido a las Naciones Unidas, golpeó el zapato en el podio y dijo: "Os vamos a enterrar". Y el mundo libre contestó: "No, no nos vais a enterrar". Khrushchev fue bruto, cruel, brillante, despiadado y agresivo. El 3 de junio, Kennedy y Khrushchev se encontraron cara a cara en Viena para una cumbre de 2 días. Poco se consiguió durante la reunión. Khrushchev se sintió ofendido por la postura beligerante de Kennedy sobre temas entre los que estaban Berlín y Cuba. Khrushchev respondió anunciando en público su voluntad de recurrir a las armas nucleares si no se resolvía el candente asunto de Berlín. Durante años, la Unión Soviética había exigido que Berlín fuese una ciudad abierta, sin potencias extranjeras. Pero Occidente temía que Berlín fuese absorbido por Moscú si se quedaba sin defensa.
En el verano de 1961, los trabajadores especializados huían a montones de Alemania Oriental, y esto representaba un problema para Khrushchev. El jefe del partido, Walter Ulbricht, creía haber encontrado una solución: construir un gran muro. En agosto de 1961, Khrushchev dio su bendición y los Bopos, la tan temida milicia de Alemania Oriental, se pusieron a trabajar. La verdad es que muchos miembros del gabinete de Kennedy, aunque en silencio, respiraron aliviados ante la acción de la Unión Soviética. Khrushchev construyó con rapidez el muro de Berlín porque quería detener el flujo de refugiados hacia Occidente, algo muy embarazoso para la Unión Soviética. A Kennedy no le gustó nada, pero en privado dijo: es mejor tener el muro de Berlín que una guerra en Berlín. Y por supuesto era un obsceno recordatorio de la Guerra Fría. Quizás fue el símbolo más brutal de la división entre el este y el oeste. Khrushchev se encontró con un gran problema porque Kennedy había contado al mundo de modo convincente que, a pesar de lo que Khrushchev decía, los soviéticos eran muy inferiores en potencia militar. De alguna manera dejaba al desnudo a Khrushchev y le forzaba a incrementar los gastos de defensa para compensarlo. Como resultado, esto nos llevó a la carrera armamentística de los años 60. El Politburó exigía que Khrushchev respondiera con fuerza a la postura agresiva de Kennedy. Algunos miembros incluso creyeron que Kennedy se estaba preparando para hacer un boicot a la Unión Soviética. En el otoño de 1962, Kennedy, una vez más la Operación Mongoose, un esfuerzo para acabar con Castro a cualquier precio, incluyendo el asesinato. Esto dejó a Castro desesperado. Castro se apoyó en Khrushchev y dijo: ¿qué puede hacer para que los americanos no me invadan y acaben conmigo? Khrushchev dijo: instalemos misiles y cabezas nucleares en Cuba. Eso, desde luego, evitará una invasión. En septiembre, la CIA recibió información de que iba a tener lugar en Cuba un despliegue nuclear. Kennedy dejó muy claro que una actuación así se consideraría una declaración de guerra. Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Only last Thursday. En octubre, los aviones de espionaje U-2 detectaron señales de silos nucleares en construcción en Cuba. Khrushchev arrojó el guante. Kennedy respondió: It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Todos los que estaban involucrados habían calculado mal los movimientos del contrario. Las 14 personas relacionadas con este asunto eran muy importantes, brillantes y capaces. Supongo que era, quizás, el grupo de personas más brillantes que se podía reunir en estas circunstancias. Si 6 de ellos hubieran sido presidentes de los Estados Unidos, el mundo hubiera explotado. En una reunión secreta del Comité Ejecutivo de la Casa Blanca, el sentimiento predominante era actuar de inmediato. No había duda de que podía haberse hecho antes. Algunos consejeros del presidente Kennedy querían actuar de inmediato. Estas son unas grabaciones de aquellas conversaciones hace poco desclasificadas. ¿Qué es esto? Debe haber alguna razón importante para que los rusos lo planeen. Debe ser que no están satisfechos con sus misiles balísticos intercontinentales. Esto les proporcionaría la plataforma de lanzamiento para misiles de corto alcance contra los Estados Unidos, que se añadiría a su bastante ecléctico sistema de misiles balísticos intercontinentales. Desde luego no veo cómo podríamos evitar que introduzcan otros mediante submarinos. Me parece inconcebible que los soviéticos sitúen sus cabezas nucleares en un terreno sin vallar. Debe haber algún punto de almacenamiento ahí.
Encontrar ese almacenamiento debería ser uno de nuestros principales objetivos. A partir de mañana por la mañana, ¿cuántos días tardará? ¿Cuántas mañanas desde mañana por la mañana tardará en ubicar estos silos? Sí, los silos de misiles. General, ¿cuánto cree usted que tardará en conseguir la información sobre el resto de la isla? Señor, permítame informarle que ayer mismo se realizaron 2 misiones SAC adicionales. Se llevaron a Washington anoche mismo. Ahora están siendo procesadas en el Centro Naval de Switzerland y se supone que llegarán al Centro Nacional sobre las 8 de esta noche. Sugiero que esta tarde regresemos dispuestos a contestar a 3 preguntas. Pero Kennedy optó por un camino más moderado. Ordenó el bloqueo naval de la isla y escribió una carta a Khrushchev pidiéndole el desmantelamiento inmediato de los silos nucleares. Khrushchev le contestó: Señor presidente, las medidas indicadas en su carta constituyen una amenaza seria contra la paz y la seguridad de las naciones. Reafirmamos que las armas situadas en Cuba solo tienen el propósito de la defensa propia. La crisis aumentó. Las Fuerzas Armadas americanas fueron puestas en alerta máxima. Se llamó a 14.000 reservistas. Y mientras tanto, había barcos soviéticos que continuaban acercándose a los de la Marina americana. ¿En qué lugar en concreto se va a interceptar a una nave? ¿Y en qué otro lugar se la va a dejar pasar? Quiero decir que el presidente dedicó más tiempo a intentar dar a la Unión Soviética tiempo para calcular su posición que a retirar los misiles de Cuba. Se llevaron a cabo negociaciones secretas entre Robert Kennedy y el embajador soviético en Washington, Anatoly Drobinin. Kennedy iba a tener que ponerse de acuerdo en la retirada de los misiles americanos de Turquía, que a diferencia de los cubanos ya habían estado operativos. El trato se confirmó mediante una carta formal escrita por Khrushchev a Kennedy. Mientras los aviones norteamericanos estaban preparados para despegar y lanzar un ataque contra Cuba, Kennedy confirmó su aprobación. Los términos del acuerdo fueron mantenidos en secreto. I welcome Chairman Khrushchev's statesmanlike decision to stop building bases in Cuba, dismantling offensive weapons, returning them to the Soviet Union under UN verification. This is an important and constructive contribution to peace. Aunque la Unión Soviética había obtenido las concesiones mayores, la administración de Kennedy anunció la retirada como una gran victoria para Occidente. En Moscú, el Politburó estaba furioso. Khrushchev estaba contento con la introducción de armas y misiles en Cuba a escondidas como un gesto propagandístico para que el mundo supiera que los soviéticos estaban ganando la Guerra Fría. Pero no estaba tan loco como para causar una tercera guerra mundial nuclear. Eso podría significar la muerte de la mayor parte de la vida del planeta. A partir de ese momento, los días de Khrushchev estaban contados. Mientras tanto, el presidente Kennedy salió del episodio más convencido que nunca de la amenaza que suponía Rusia para la paz mundial. Ahora sabemos, a través de documentos soviéticos, a los que no tuvimos acceso hasta hace poco, que había docenas de armas nucleares en Cuba. Es algo de lo que Kennedy no pudo estar seguro en aquella época. Al comienzo de su presidencia, Kennedy había mandado consejeros militares a Vietnam. El 1 de noviembre de 1963, Kennedy recibió noticias de que el presidente sudvietnamita Diem había sido asesinado a raíz de un golpe militar. La Guerra Fría estaba a punto de trasladarse hacia el sudeste asiático. Vietnam, Johnson y Nixon. This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be weighed. For me, it is a deep personal tragedy. I know that the world shares the sorrow that Mrs. Kennedy Johnson estaba convencido de que el responsable del asesinato de Kennedy era Fidel Castro. Una vez dijo, Kennedy intentó matar a Castro, pero Castro le mató a él primero. La visión que Johnson tenía de la nación
era la de una Norteamérica más compasiva, donde hubiera una oportunidad para todos. Llamaba a su visión la gran sociedad. Pero mientras él desarrollaba esta idea dentro del país, tenía una situación heredada en el exterior de veras preocupante. El Golfo de Tonkin, el 2 de agosto de 1964, 3 patrulleras norvietnamitas atacaron el destructor norteamericano Madus. El portaaviones Ticonderoga lanzó sus cazas como respuesta. Más adelante, el Congreso aceptaría la recomendación de Johnson de sancionar el ataque emitiendo la resolución del Golfo de Tonkin. Esto sería lo más próximo a una declaración formal de guerra contra la República de Vietnam del Norte que jamás hubiera estado Norteamérica. 3 meses después, Lyndon Johnson ganó las elecciones contra Barry Goldwater, con un margen nunca alcanzado. Fue sobre todo la guerra de Johnson, no la guerra de Kennedy. Y francamente no era la guerra de Nixon. Era la guerra de América. Y una de las cosas que sin duda provocaron los acontecimientos trágicos que nos llevaron a la guerra fue el asesinato de Diem. Casi todos los consejeros de Johnson le dijeron: si no defiende a Vietnam del Sur, va a perder la Guerra Fría en el sudeste de Asia. Va a ver cómo una gran cantidad de países del Pacífico y de Asia se colapsan y caen en manos de chinos y rusos. ¿Es eso lo que quiere? No es eso lo que quiso Johnson en 1963 y 1964. Como respuesta, Johnson aseguró a los sudvietnamitas el apoyo norteamericano. En una visita a Hawái en 1965 pronunció un discurso ante las tropas para levantarles el ánimo. Our stand must be as firm as ever. If we allow the communists to win in Vietnam, it will become easier and more appetizing for them to take over other countries in other parts of the world. Johnson se encontraba en un apuro. No quería ser el primer presidente americano que perdiera una guerra. Pero a la vez, todo su entorno seguía diciéndole: si se mete aún más en la guerra, los chinos saltarán la frontera, igual que hicieron en Corea. Y eso conducirá a una guerra frontal con China, e incluso con la Unión Soviética, con armas nucleares por el medio. Los primeros bombardeos masivos en Vietnam empezaron en junio de 1965 sobre las concentraciones de guerrilleros del Vietcong al norte de Saigón. Mientras tanto, Johnson aún albergaba la esperanza de que la creciente presencia americana en Vietnam no desalentara un acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, y a pesar de unas pocas muestras de aliento, como el satélite ruso-norteamericano Echo 2, la tensión continuaba. Si se implicaba demasiado en la guerra, como siempre decían, se le echarían encima 1.000 millones de chinos armados con armas nucleares. Sería una situación desalentadora y el resultado sería que se uniría lo peor de dos mundos. Lo suficiente como pagar con una gran cantidad de vidas norteamericanas, pero insuficiente para ganar la guerra. La presidencia de Johnson empezó poco a poco a quedar sobrepasada por las exigencias de la guerra. Y en el interior de Estados Unidos empezó a desmoronarse su visión de una gran sociedad. El 27 de noviembre de 1965, la primera manifestación masiva contra la guerra de Vietnam llenó las calles de Washington. Johnson se sintió incapaz de controlar la situación. Más adelante reflexionaría sobre aquellos días difíciles, intentando encontrar razones y quizá culpables. Me dijo que el error más grande que había cometido fue no deshacerse de la gente que había heredado de Kennedy, políticos ultraliberales que se ocupaban de la política exterior y de la seguridad nacional. Pero la guerra que Johnson había heredado estaba cobrándose precio. A finales de 1967, más de 17.000 soldados americanos habían muerto. No tuvo éxito un intento de Naciones Unidas por alcanzar la paz.
Dijo, Kennedy tuvo problemas con ellos hasta que les hizo frente con el asunto de Cuba. Y después dijo que él, Johnson, se llevaba bastante bien con el anterior presidente. Y dijo, me senté con Kosygin y le hice una propuesta sobre cómo los rusos podrían ayudarnos a acabar con la guerra de Vietnam. Y Kosygin me dijo, esta es una propuesta con posibilidades y que la tendría en cuenta. Dijo, 2 semanas más tarde era un muro de piedra y de aquello nunca salió nada. Johnson, al igual que su antecesor Kennedy, se volcó en la carrera espacial para incentivar la moral nacional. Desde el Sputnik en 1957 a la órbita espacial de Yuri Gagarin en 1961, los soviéticos habían mantenido el liderazgo. En 1962, John Glenn realizó una misión igual a la de Gagarin. La meta de Kennedy de enviar a un hombre a la Luna antes del final de la década parecía un sueño inalcanzable. Pero ahora, en enero de 1967, el primer vuelo espacial hacia la Luna con un hombre a bordo, el Apolo 1, estaba a punto de despegar. En una cuenta atrás simulada se inició un incendio repentino en la cápsula. Los astronautas veteranos, Gus Grissom y Edgar White, junto con Roger Caffey, perecieron en el incendio. Unos meses después, el cosmonauta soviético Komorov, a bordo del Soyuz 1, fue lanzado al espacio según lo previsto. Pero la misión estaba plagada de fallos técnicos y tuvieron que abortarla de golpe. Sin energía ni comunicación por radio, Komorov no tuvo más remedio que intentar la reentrada mediante controles manuales. Tuvo éxito de milagro, aunque el paracaídas principal falló, haciendo que se estrellara contra el suelo ruso a algo más de 130 kilómetros por hora. Lo único que pudo hacer el equipo de rescate fue ir recogiendo sus restos abrasados, esparcidos entre la chatarra, y celebrar allí mismo un funeral en memoria del héroe. Ambos accidentes marcaron un punto de inflexión en la carrera espacial de la Guerra Fría. Los soviéticos experimentarían más retrasos, como en el año 1971, cuando su cápsula Salyut 1 regresó a la Tierra con sus 3 cosmonautas muertos por asfixia. Su programa nunca se recuperó del todo. Mientras tanto, la NASA absorbía el golpe del Apolo 1 y seguía adelante. Se acercaba 1968 y Johnson iba a necesitar más que una ventaja en la carrera espacial para salvar su presidencia. Los generales de Johnson le dijeron que se podía ganar la guerra. Eso fue antes de que ocurriera la ofensiva Tet. Sucedió durante el Tet, el Año Nuevo vietnamita, el 30 de enero de 1968. El Vietcong empezó su mayor ofensiva bélica. Los norteamericanos les contestaron con la ofensiva Tet. Pero para el presidente Johnson, Tet fue un punto de inflexión. Dejó de creer en que podían ganar la guerra. En pocos meses se rendirían ante las presiones de Norteamérica y del exterior. With America's sons in the field far away, with America's future under challenge right here at home, with our hopes and the world's hopes for peace and the balance every day, I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes or to any duties other than the awesome duties of this office, the presidency of your country. Accordingly, I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. ...1968... un momento de cambio. El sueño de Johnson, la gran sociedad, ahora parece haberse convertido en una pesadilla. La masacre de My Lai en marzo, asesinatos seguidos por más asesinatos. Una sociedad dividida, luchando en las calles de América y en las calles de Europa. Y mientras la ola de protestas y violencia se extiende, el Kremlin encuentra un resquicio. En Checoslovaquia, esa primavera, el dirigente comunista Alexander Dubček introdujo numerosas reformas buscando un posible camino hacia la verdadera democracia.
El 20 de agosto los tanques soviéticos aprovecharon la oportunidad y entraron en Praga, arrasando lo que se había conocido como la Primavera de Praga. Los soviéticos, una vez más, estaban en movimiento. En Washington, un veterano de la Guerra Fría estaba a punto de ocupar la Casa Blanca. Por fin acabó 1968. A comienzos de 1969, la cruda realidad de la guerra estaba a punto de mirar a Richard Nixon a los ojos. En 1969, cuando tomé posesión del cargo, nunca olvidaré que entré al baño que el presidente Johnson me había enseñado mientras me mostraba la Casa Blanca. Y ahí, en el baño del presidente, hay una caja fuerte empotrada en la pared donde se guardan los documentos secretos que un presidente se lleva cuando va a sus aposentos. Así que en mi primera noche en la Casa Blanca abrí la puerta de la caja fuerte y solo encontré un papel. Era la relación de actividades del presidente para el 20 de enero de 1969. Y mientras la leía, todo el asunto de Vietnam empezó a tomar dimensión para mí. Unos 300 hombres habían muerto cada semana durante el año 1968. En aquel momento teníamos 538.000 norteamericanos en Vietnam. Otros 14.000 eran reclutados cada mes. Nixon y el fin de la tensión. El final de los años 60 y el principio de los 70 trajeron nuevos guerreros al frente de la Guerra Fría. Guerreros de traje oscuro. Nixon, Kissinger, Ford, Carter, Brezhnev, Dobrynin. En Europa surgía una política de distensión gracias a líderes como Willy Brandt en Alemania. Pero la Guerra Fría se estaba calentando más que nunca. En la jungla vietnamita seguía la lucha. La estrategia de vietnamización de Nixon aún se agarraba a la teoría dominó. Pero durante un breve instante, en 1969, el mundo entero se convirtió en uno. El diseñador de cohetes Wernher von Braun estaba presente cuando su creación propulsó a los astronautas hacia la Luna. El 15 de julio de 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins condujeron su cohete Saturno V hacia el espacio. 5 días más tarde, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se trasladaron al Águila, el módulo lunar con aspecto de araña, y alcanzaron la meta de Kennedy con solo unos meses de margen. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. It's one small step for man, one giant leap for man. Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you. Over. That would be an honor. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but and of peace of all nations. Mientras el mundo fijaba su atención en uno de los acontecimientos más increíbles de la historia, la guerra de Vietnam seguía siendo dura, recordando a diario la política de la Guerra Fría. Como Richard Nixon declaró en las entrevistas con Nixon que mantuve con él en marzo de 1977, él tenía el compromiso de encontrar una solución positiva al conflicto.
En Vietnam estaba en juego no solo la libertad de aquel país y su oportunidad para elegir su propia forma de gobierno, sino también la seguridad de los Estados Unidos y su credibilidad como aliado fiable. Y en lo referente a los adversarios, se trataba de que decidieran acabar con las agresiones. Norteamérica se encontraba en guerra consigo misma. El campo de batalla estaba en las casas, en los colegios y en las universidades. En 1970 los guardias nacionales se enfrentaron con los estudiantes de la Facultad de Kent y se produjeron tiroteos. ¿Y cómo estaba la situación en el país en lo que se refiere al desorden? Había disidentes pacíficos que no eran una amenaza. Siempre he dicho que se debe proteger a los disidentes pacíficos e incluso respetarlos. Pero también había muchos disidentes violentos. Cualquiera que estuviera ahí el 15 de noviembre de 1969 sabe que fue un momento muy difícil. Se volcaron coches, se rompían escaparates, se produjeron daños por valor de cientos de miles de dólares. Hicimos frente a la situación, pero no se trataba solo de disidentes, tenía que ver con ser parte del grupo. Tirar piedras contra los escaparates era mejor que solo gritar una consigna. En su primer mandato como presidente, Nixon había prometido acabar con la guerra. Pero las conversaciones de paz de París no progresaban mucho y cada semana morían más y más soldados americanos. La política de la Guerra Fría estaba dividiendo al país. En 1968, el deseo de los americanos era salir de la guerra de Indochina. Sin embargo, Richard Nixon fue elegido sin haber hablado mucho sobre este asunto y prolongó la guerra, haciendo que los americanos siguieran combatiendo en ella durante otros 4 años. Cuando llegó 1972, más de 20.000 americanos que habían prestado servicio en Vietnam habían muerto. Más de medio millón habían resultado heridos. Nixon había reducido las fuerzas terrestres a menos de 50.000 soldados, pero Vietnam del Sur estaba perdiendo terreno. ¿Cómo me siento como cuáquero con respecto a esto? Lo odio. Odio la guerra. Odiaba cada minuto de ella. Pero Nixon se negó a retirarse sin honor. Y no aceptaba dejar de pelear contra el mayor enemigo de la Guerra Fría, el comunismo. Pero estaba a punto de lograr su principal triunfo. No había comunicación alguna con la República Popular China, que estaba ayudando a Vietnam del Norte. El 31 de mayo de 1971 dije, y no lo olvidaré nunca, me llamaste a las 10 de la noche y te temblaba la voz. Henry Kissinger es un hombre muy emotivo. Le dije, ¿te tiembla la voz? Y él me contestó, tengo que verla enseguida. Yo le dije, esperaba que tardaras 10 minutos y llegaste en 3, sin aliento. Parecía que había venido corriendo desde su despacho en el ala oeste hasta la residencia y había subido en el ascensor. Me entregó un papel y dijo, señor presidente, este es el mensaje más importante que haya recibido ningún presidente desde la Segunda Guerra Mundial, el verdadero fin de la Segunda Guerra Mundial. Era un mensaje de Zhou Enlai, invitándome a enviar un representante a Pekín para preparar una visita del presidente de los Estados Unidos a la República Popular de China. Recibimos sus cartas. Fuimos a ver a los chinos y mantuvimos largas conversaciones. Mao no conocía muy bien el resto del mundo. Había estudiado, pero no lo conocía. Zhou Enlai, por otra parte, sí que lo conocía. Había viajado mucho. En consecuencia, Mao dejó la conversación sobre diversos aspectos mundiales